Un árbol de compañía es un libro maravilloso que no solo habla de la naturaleza y de los árboles, sino también de cómo las verdaderas amistades se construyen y crecen. Clara Obligado nació en Buenos Aires, exiliada política de la dictadura militar desde 1976, vive en España. Es licenciada en literatura y ha dirigido los primeros talleres de escritura creativa que se organizaron en ese país. En 1996 recibió el premio femenino Lumen por su novela La hija de Marx y en el 2015 el premio de novela breve Juan March Sencillo por Petrarca para viajeros. También ha escrito el ensayo Una casa lejos de casa. Con Páginas de Espuma ha publicado antologías de microrrelatos y también los libros de cuentos Las otras vidas, el libro de los viajes equivocados, La muerte juega a los dados, La biblioteca del agua y Tres maneras de decir adiós. En el 2021 publicó el ensayo Todo lo que crece. Raúl de Tapia es biólogo y, como dice él, degustador de paisajes, divulgador ambiental y escritor, miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. Trabaja a diario en la restauración de ecosistemas y la renaturalización urbana. Junto al equipo que dirige en la Fundación Torme CB, ha recibido numerosos reconocimientos. Como escritor, ha recibido el Premio Nacional Tundra de Literatura de Naturaleza por su libro Arboreto Sonoro y también el Premio de Poesía Cristóbal de Castillejo. Raúl y Clara, me alegra mucho de darles la bienvenida a este espacio virtual y quisiera que empezáramos hoy esta entrevista con una pregunta a Clara, sobre todo. Sabemos que este libro, Un árbol de compañía, es el tercero de una trilogía que comienza con el ensayo Una casa lejos de casa y continúa con Todo lo que crece. Pero esta vez es una propuesta distinta. Es una propuesta a cuatro manos. Y bueno, mi pregunta es qué fue lo que te hizo tomar esta decisión de querer hacer el libro con alguien más, con alguien tan especial como Raúl de Tapia. Antes de proponérselo a Raúl, porque dicen que cuando uno escribe en conjunto o se acuesta con la otra persona o la mata, ¿no? Es cierto, es una relación compleja, muy íntima. A mí me ha costado algún amigo el escribir en conjunto, ¿no? Porque no siempre el resultado es el que hemos tenido, ¿no? Pero en este caso, primero yo creo en la colección colectiva, en la creación colectiva. Me parece que toda creación es colectiva per se. Y en este caso, evidentemente, yo no tenía la información que tiene Raúl sobre los árboles y también me apetecía así a nivel intuitivo hacer algo con él, porque me daba la impresión de que iba a aprender muchas cosas. Ni nos hemos acostado ni nos hemos matado, hemos tenido como hijo un libro, que es lo que había que tener como corresponde, y para mí ha sido una experiencia interesantísima. Yo creo mucho en el debate y en poder trabajar juntos, ¿no? Y yo, por mi parte, había escrito Herbario Sonoro con Joaquín Araujo, con otro escritor, pero eran textos independientes. La temática de cada texto era la misma, pero cada uno desde su prisma, y eso facilita la logística de la escritura. En este caso, no era así. Era escribir un libro juntos, o sea, con todo el metabolismo que implica todo eso. El hacerlo con Clara, pues simplifica para mí muchísimo las cosas. Para ella le dificulta porque aunar, como dice ella, en una sola voz, dos pensamientos, dos miradas, dos experiencias, dos textos, no es una tarea precisamente que esté exenta de dificultad. Y yo lo he palpado porque mm, he visto el progreso de mis textos cuando ella los trabaja, cuando ella los incorpora. Y he visto bailar los textos con todo el buen sentido del término para que encajen, para que entren como deben. Un texto puede estar en un momento dado en la página 30 y luego de repente aparece en la 70 y Clara es muy perfeccionista y hasta que no queda todo como ella quiere, hace que el libro esté vivo hasta el día que entrega. O sea, y esto es así. O sea, y de hecho el día que lo entregó me dijo, lo entrego ya porque si no sigo moviéndolo.
Claro, ya dijo Borges, ¿no? Que la mejor manera de dejar de corregir un texto es publicarlo, ¿no? Me imagino que ella como discípula de Borges también va por ese lado. Claro, y bueno, es que es un texto particular, como vos decís, ¿no? Que se nota esto de que ha sido muy amasado y tiene muchas características, pero una de las más llamativas, ahora que estamos hablando de la forma de contar a cuatro manos, claro que, como vos decís, en la escritura reconozco la mano de Clara. Evidentemente hay pedacitos de los dos, de las historias de los dos, de los conocimientos de los dos, que vienen de las distintas áreas. Pero me ha llamado mucho la atención. La forma en que está contado, ¿no es cierto? Esto autorreferencial que tiene que ver con contar cómo estamos escribiendo este libro, ¿no? A la vez que estamos A mí escribiendo. me parecía muy interesante que el proceso de escritura apareciera. O sea, yo vacilé muchísimo antes de darle forma a este texto. Una vez que uno da forma ya el texto avanza, ¿no? Porque me parecía que la primera persona funcionaba muy bien porque se hace próxima, pero por otro lado, si yo trabajaba en primera persona me comía a Raúl. ¿No? Claro. Si yo de verdad ponía mi personaje, porque al final cuando uno escribe es un personaje, no es uno mismo, ¿no? O sea, eso se comía a Raúl. Entonces, el libro un poco es como el Gran Gatsby, es un personaje que mira a Raúl, Ujú. ¿no? Que participa, a veces cuenta historias propias, pero a la vez es cierto que Raúl ha hecho en esto un ejercicio de modestia importante, porque hay cosas que están escritas por él y yo me las he apropiado. Y el libro dice. Claro, sí, sí, sí. Eso es lo otro, o sea, no solo lo metaliterario, está también hay mucha transparencia, que eso es lo que me encanta. No está borrado el esfuerzo, no están borradas las frustraciones de este proceso que por ahí va lento, de estos destiempos que puede haber cuando uno trata de coordinar los tiempos con otra persona. Eso es algo que me parece que es maravilloso, que es muy valiente también, ¿no es cierto? Decir, esto fue difícil o acá ¿no? Hubo momentos de desencuentro, porque Bueno, también... te diría que desencuentro no Ninguno. ha habido más bien debate que desencuentro, no hemos tenido, o sea que no ha habido en ningún momento lo que podríamos decir algo bronco, pelea, pero sí ha habido debate, que es en lo que yo sí creo cuando uno escribe, cuando uno piensa, es cambiar de postura por lo que el otro dice. Cuando uno escucha que lo que el otro dice es razonable, es necio no cambiar de postura, ¿no? Entonces yo creo que, espero que Raúl haya aprendido cosas, pero yo sí he aprendido un montón, ¿no? Y me parece que el libro me ha acercado muchísimo a la naturaleza y a cosas que para mí eran como secretos, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo salí del libro cambiada. A mí Sí. me pasa algo semejante. Cuando hablabas ahora de la dificultad de la escritura, de la transparencia, a mí al principio se me hacía muy difícil ser un personaje dentro del libro. Para Clara es habitual. Clara es un personaje, ella es un personaje dentro de algunos de sus libros, ¿no? Entonces, ese hablar en primera persona o verse dentro de una historia, bueno, forma parte no voy a decir de su día a día, no voy a decir de su oficio, pero sí voy a decir de una mezcla de todo ello, ¿no? Para mí era como, ¿qué hago ahí adentro, ¿no? Y leerme a mí mismo y tenerme que opinar de mí mismo dentro de un libro. Tú que eres psicoterapeuta, esto era como una dualidad de persona muy difícil, ¿no? A veces de asumir, luego ya lo asumes, te quedas como en la distancia, pero estoy hablando de meses, ¿eh? No estoy hablando de unas semanas, estoy hablando de meses el poder coger esa distancia. Ujú. Y claro, he aprendido de la naturaleza, de los árboles, yo he aprendido muchísimo del alambique de la literatura. Eh, la literatura es, cuando ves el libro publicado, coges la esencia de la banda, disfrutas de la esencia de la banda y dices, que Dios mío, qué maravilla. Claro, para sacar la esencia de la banda, el trabajo que hay de alambique detrás es altísimo. Tienes que ir a cosechar la planta en su momento adecuado de floración, tienes que cortarla, llevarla al depósito, calentarla, que todo se mezcle como debe, que se debe enfriar y hasta que sale la esencia. Todo esto que estoy contando es lo que hace Clara con sus libros. Es decir, Clara es un gran alambique de todo lo que tiene alrededor, de sus experiencias, de las experiencias de otro, de su propia imaginación y no es un alambique, es muchos alambiques a la vez. Clara tiene muchos alambiques y es capaz de sacar muchas esencias distintas.
Y lo ves cuando ves sus libros, que están contados de manera muy, muy diferente. Y asistir a esa capacidad de resolver problemas a base de tener tantas herramientas era fantástico. Cuando había un párrafo que tenía más carga científica, que era más denso, como dice ella, que tenía más tropiezos, lo resolvía, me decía, Raúl, no te preocupes, vamos a meter un diálogo y en vez de contar todo un proceso, lo que hacemos, qué es lo que ha ocurrido realmente, nos hacemos preguntas los dos y nos las vamos respondiendo, ¿no? Entonces ella me preguntaba, yo respondía, yo le preguntaba, ella me respondía y todo eso lo transcribíamos, ¿no? Y era la manera muchas veces de resolver zonas del libro que podían ser más difíciles para el lector. Pero estoy poniendo un ejemplo de 20 maneras distintas de resolver problemas. Claro, ver todo eso, primero es un aprendizaje constante y luego es como trabajar con una maga, ¿no? Con una maga, no sé si de Cortázar, pero con Eso, una sí, maga para no decir de fantástica. bruja, que estás con el caldero. Que va, yo creo que soy un obrero de la construcción. Es al contrario, que hay una serie de... Yo creo que la literatura en realidad es accesible para todo el mundo y hay una serie de herramientas que uno con el tiempo va aprendiendo y que te ayudan a pensar, ¿no? Yo creo en la literatura como sistema de pensamiento en realidad y por tanto creo que es un sistema que se puede compartir. Bueno, se va entendiendo a través de lo que ustedes dicen. Bueno, obviamente cada uno viene de una disciplina distinta, pero además que son distintos como personas y tienen otra forma de ver el mundo. Si jugamos al juego de las diferencias, ¿qué tiene uno que no tiene el otro? ¿Qué fue lo decisivo a la hora de desarrollar el proyecto? Mira, en mi caso podría decir que yo soy una gran intuitiva, porque lo soy. Entonces fue como una especie de flash con Raúl, de escucharlo y aprender y ver que él era capaz de algo que a mí me resulta muy importante, de tomar datos que parecen negativos y convertirlos en utopías, ¿no? O sea, a mí no me gusta este pensamiento que es negro y que termine en más negro todavía y entonces vamos acá si no hacemos nada. Entonces me pareció que Raúl representaba una mirada sobre la naturaleza que era una mirada positiva y beligerante y al mismo tiempo activa, ¿no? Que no eran palabras, él hace cosas en concreto, ¿no? Y por otro lado, a mí me interesa, yo a mí misma ya me conozco, no quiero ni leo cosas que se parecen a mí, ni quiero trabajar con gente que se parece a mí. Y me parece que Raúl, la verdad es que no parecemos nada, ¿no? Porque yo soy mujer, él es hombre, él es 20 años menor, él está mucho más cerca del campo en España que yo, él es español, no se ha movido de su tierra, de hecho yo no he hecho más que moverme de mi tierra, nuestra formación, él es científico, yo soy de letras, o sea, sin embargo, creamos, con toda la confianza del mundo, yo creo que la cultura es el encuentro entre gente distinta no entre gente igual. No tiene gracia lo de la gente igual. Entonces, para mí era como un reto, pero además yo tenía absoluta confianza en que iba a salir bien. O sea, cosa que es bastante ingenua de mi parte, ¿no? Pero bueno, no me equivoqué en absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que me atrajo a mí, la diferencia y aquello que yo quería que él tenía. Eso también es cierto. He dejado de buscar conversación cuando alguien a mi lado se mantiene en silencio. No hago el esfuerzo. Me limito a escuchar mientras mi mente sobrevuela la escena y colecciono detalles. Esta abstracción creativa es uno de los regalos de la literatura. Gestos, frases sueltas, miradas, las organizo en mi archivo de emociones. El hombre de la gorra sigue sin hablarme. De pronto alguien vuelca una copa y el vino lo salpica todo. Se organiza un pequeño alboroto. El hombre de la gorra saca una pluma y con las gotas violáceas que cayeron sobre el mantel dibuja un árbol. Así conocí a Raúl. Eso lo tenías claro. Sí. Y, y claro, por mi parte, a Clara le encantan las ciudades, le encanta el ambiente urbano y disfruta. Y eso que ahora está en la Vera, que está rodeado de robledales y siempre tiene esa conexión con los bosques, porque es así, es una realidad. Tenemos días a días que no tienen nada que ver. O sea, mi día a día, tanto en lo personal como en lo profesional, son, no sé, no voy a decir opuestos, porque no es así, porque los dos somos muy complementarios exactamente por eso, por la diferencia, ¿no? Pero yo creo que sí había cosas que nos aunaban. Por un lado, infancias difíciles,
madres singulares, y estoy siendo muy eufemístico, y luego una gran entre curiosidad y admiración por los procesos creativos, eh, de cómo se crean obras, cómo se crean bosques, cómo se crean libros. Al final ahí hay una, no sé, una incertidumbre, puesto que incertidumbre es una palabra muy utilizada en biología. Hay una cantidad de todo lo que desconocemos que nos lleva a la curiosidad. Y si la curiosidad es literaria, la curiosidad es científica también, en ambos casos. Y se da de nuevo una circunstancia, yo creo que es la del que el querer hacer algo distinto. Que a los dos nos apetecía hacer algo distinto. Y yo sé que lo que he escrito eh, tiene un público y tiene unos destinatarios. Y si doy una conferencia, sé más o menos el perfil de público que puede venir. Y Clara también, porque ha asistido. Yo antes de escribir con Clara he asistido a sus conferencias y veía cómo respiraban. Y durante el libro también he asistido a sus conferencias y veía cómo respiraban, ¿no? Entonces, el poder aportar algo diferente y que realmente sea innovador, también a los dos yo creo que nos ponía un poco, ¿no? De decir, uff, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, yo creo, Raúl, que estamos como obviando el tema central, que es la confianza que ambos tenemos Sí, sí, sí. de la relación entre las ciencias y las letras. Yo creo que esta marginación de las letras, ¿no? Es absurda porque sin pensamiento humanístico no hay imaginación y sin precisión posiblemente no lleguemos a ningún lado, ¿no? Entonces me parece que pensar en conjunto desde categorías mestizas siempre ayuda. Y en este caso ha sido las ciencias y las letras. Y el libro, uno de sus mimbres, digamos, tiene que ver con este cruce que se expone bastante dentro del texto. Ujú. Sí, sí, mira, me vas a Juego. disculpar, Ujú. me disculpas un detalle, Romina, porque según estaba hablando, digo, joder, tenía tres ideas en la cabeza, he contado dos y se me ha olvidado la tercera. Y la tercera es ese aspecto imaginativo de Clara, ¿no? O del mundo de la literatura, porque Clara siempre me dice, es que tú eres cartesiano, eres científico, y a los dos nos ayuda que yo sea científico y a los dos nos ayuda que ella sea imaginativa y trabaje el mundo de la literatura. Pero para mí es fascinante cómo ve ella los árboles. Fascinante, Ujú. porque me hacía preguntas que yo no me había hecho en mi vida. De repente ella veía un árbol con las raíces fuera y me decía, ¿por qué han desnudado las raíces? Ujú. Y claro, son preguntas aparentes. Bueno, la pregunta más difícil que me ha hecho es ¿qué es un árbol? Claro. Y dije, Dios mío, no han llegado los científicos a una definición, me la estás preguntando tú, ¿no? Entonces, ese lado de la imaginación, que también existe en la ciencia, porque hay que avanzar y hay que imaginar escenarios posibles, a mí me ha aportado unas miradas que solo me ha aportado otra persona, que es Fernando Fuello, un gran pintor, seguramente el mejor pintor acuarelista que ha tenido España y que murió hace 2 años, porque me hizo ver los árboles de una manera totalmente distinta, ¿no? Y creo que eso también es una necesidad de los científicos y de las científicas, el tener unas miradas que vengan de otros campos, porque si no, estamos muy huérfanos, ¿eh? Y Ujú. mira, y hablando de miradas, como no veo nada, porque no os veo, otra cosa que estaba pensando es otra de las mezclas del libro, es como el gran pensamiento y el pequeño pensamiento, ¿no? Yo creo mucho en las pequeñas cosas y cómo partir desde las pequeñas cosas para explicarse. Y en esto yo diría como hay un tipo de ensayo que es un ensayo masculino, por decirlo de alguna manera, donde lo teórico se va a lo más teórico aún. Y hay un tipo de ensayo que es un ensayo femenino, que pondría a Sor Juana Inés de la Cruz en el comienzo, donde lo importante es empezar a pensar a partir de la vida cotidiana. Y realmente creo que estamos en un momento de crisis del pensamiento y que necesitamos como desde dónde volver a pensar el mundo. Y la propuesta del libro es desde la amistad y desde lo pequeño, de aquello que nos une y aquello que podemos modificar. Eso yo creo que también es algo que está en el libro. Eso se siente, claro. Cierro el cuaderno y pienso en Raúl, en este libro que intentamos escribir juntos. Fue algo que soñé y sin darle muchas vueltas se lo propuse. Él y su pasión por los árboles, yo y los meandros del escribir. Han pasado los meses y ya no sé qué es más laborioso, si nuestra tarea a 4 manos o hacernos lentamente amigos.
Voy intentando la escritura de estas páginas como una forma de cercanía con Raúl. Los árboles y la edad me han enseñado a ser paciente. Yo quería preguntarle si la amistad y la forma del el devenir de la amistad fue siempre el centro o fue una decisión posterior. Posterior. Yo creo que ha ido ocurriendo. ¿Cómo contar? ¿Eh? No sé, yo creo que ha ido ocurriendo, ¿no? O Sí. sea, también Clara tiene una manera de ser y de preguntar que es muy directa y vamos, a mí me hizo contarle cosas que no le había contado a nadie en mi vida, ¿sabes? Pero la veía pero es que llevo un rato escuchando a Clara y siempre me quedo ahí pensando en las cosas que dice. Yo nunca pensé que Clara me escuchaba a mí cuando yo contaba cosas en las charlas a las que ya podía estar, no sé qué. Y de hecho yo estaba muy incómodo con Clara al principio porque yo a Clara la tengo aquí arriba y la sigo teniendo aquí arriba, ¿no? Entonces yo, cuando estaba a su lado, yo decía, joder, ¿qué le cuento a esta mujer? ¿Sabes? Que le puede interesar. Lo que pasa es que yo siempre le veía que sí tenía interés botánico, le tiraban los árboles. De hecho, ahí en La Vera, parte de su biblioteca es una biblioteca muy asociada a la jardinería y a los árboles. Ahora que la estoy viendo ahí, ya que fui a verla, digo, coño, si es que tiene también bibliografía de árboles, ¿no? Entonces, esa manera de empezarnos a relacionar se basó mucho en la confianza. Y yo creo que a Clara de alguna manera también le abrió muchas posibilidades el que yo me sincerara mucho con ella. Ella está muy acostumbrada a sincerarse y a desnudarse en sus libros. Yo ni de lejos. O sea, yo puedo desnudar una parte emocional, pero hay partes de mi vida que ni quiero hacerlo ni creo que le interese a nadie. Es decir, es que me Te parece... equivocas, Raúl, a mí siempre me interesa. Ya. Además, hay otra cosa más que sí, que también aparece en el libro, no solo el interés por tus conocimientos o por tu visión de las cosas, sino también el interés humano. A mí me parece que todo está en capas y que todo Sí, aparece, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, cuando Clara escribe, lo veo había sido un lugar que era muy frío y ella estaba preocupada también casi como una madre, ¿no? Humanamente, ¿qué está haciendo Raúl en ese frío? Me preocupo por él. Digo, hay como está esta comunicación a todos los niveles, también al nivel emocional y eso de recibir al otro, de ver al otro, la mirada, ¿no es cierto? De ver al otro en su completud. Me parece que esto... esto sí tiene mucho que ver con la forma en que funcionan, lo que pude entender a través del libro, la forma en que funciona la naturaleza, ¿no? Todo interconectado, todo, y a distintos niveles, ¿no? En el aire, en la tierra, en el agua, esta interdependencia que hay con los árboles. Y me pareció muy interesante como para pensarnos a los humanos distintos, ¿no? De una forma distinta de relacionarnos. Estos tiempos distintos que tienen los árboles que ustedes plantean, tienen otros tiempos, han sobrevivido, son casi eternos, ¿no? O pueden llegar a serlo. Qué importante es empezar a pensar, a ver, ¿no? Salir un poco del antropocentrismo y decir, a ver, miremos la naturaleza, que tenemos la costumbre como de tenerla muy por debajo, ¿no? Son cosas, no Mm. son, ¿no? No, están por debajo de los humanos, entonces parece que no tuvieran saber, no tuvieran sabiduría, y ustedes están rescatando todo eso y llamando la atención para que lo veamos. Mira, Eh, yo diría, Romina, que los árboles nos están rescatando a nosotros, que es al revés. Justo Nos al dejamos revés, ¿no? rescatar. Claro, nosotros tenemos para mí me parece que la ilustración es un periodo muy interesante, pero a la vez es un periodo que se ha alargado innecesariamente, ¿no? Que ese pensamiento que parece que podemos meter en una cajita, todo lo que pensamos entra en una cajita y la duda no entra, ¿no? Es algo que no nos ayuda a pensar el mundo hoy en día. Y si hay algún lugar donde hay una cátedra para pensar, es justamente en la naturaleza. Pero ¿cómo nos acercamos a ella, no? En este libro se proponen distintos acercamientos. Uno es personal, desde lo que nosotros sentimos y interpretamos, otro sería científico, otro sería artístico, otro sería desde lo que otros poetas han escrito sobre la naturaleza, que está muy presente en el libro, otro sería desde otras miradas posibles, otro sería desde la ironía, la risa, ¿no? O sea, es como buscar volver a hablar con algo que nosotros nos hemos definido como humanos en contra de la naturaleza. Mm.
Es como volver a hablar con aquello de lo que somos una parte ínfima, que es la crudísima realidad, ¿no? Y mejor que lo pensemos porque estamos, como dice Úrsula K. Le Guin, bailando en el borde del mundo. O sea, mejor que lo pensemos porque nos viene bien. Ujú. Ya Sí, es hora de observar la naturaleza, de apreciar la sabiduría, de encontrar nuevas formas de funcionar, ¿no? Quizá como un modelo nuevo de sociedad o distinto de sociedad más solidario. Me pareció súper interesante toda la parte que describe cómo las raíces se conectan, cómo un árbol ayuda a otro, algo que no se me hubiera ocurrido así, ¿no? sí, yo sí quiero apuntar desde esas miradas que acaba de comentar Clara, la mirada del asombro, que además es Que como viene de comienza, sombra, ¿no? Viene de sombra también. como comienza el libro, ¿no? Eh, yo desde hace muchos años me propuse que cada día debía asombrarme con algo nuevo en la naturaleza, aunque sea en el paseo por un jardín, ¿no? Y si te asombras cada día con algo nuevo y tratas de interpretarlo, de saber qué es, saber qué te provoca, no solo en lo científico, sino también en lo emocional, al cabo del año tienes 365 nuevos aprendizajes. Casi nada, ¿eh? Casi nada, ¿no? Entonces, yo todos los días cuando salgo de casa, esté en la ciudad o esté en el pueblo o esté directamente en el monte, llevo ese objetivo de quiero asombrarme con algo. O sea, forma parte de mi prioridad y es increíble, ¿no? Lo que puede llegar a ver uno cuando jerarquiza su mirada de esta forma, ¿no? Y también me asombro, todos los días trato de leer, no lo que leo habitualmente, ¿no? Digo de lectura, sino de abrir la biblioteca de casa y decir, voy a abrir a, a X autor, ¿no? Y a Colinas, o a, pues ahora que me ha aconsejado encarecidamente Clara, a Mónica Ojeda, ¿no? Pues voy a ver qué descubro, ¿no? Y de repente, bajo la mirada de estos escritores, escritoras, bajo la mirada de la naturaleza, me vuelvo a asombrar con algo. Entonces yo creo que seguirnos manteniendo vivos es seguirnos asombrando. Si no nos asombramos con lo que ocurre en la naturaleza, si no nos asombramos con toda esa infinitud, eh, esto nos va a matar. Nos va a matar, Tal es cual. verdad. Sí, sí, nos va a matar, es evidente, ¿no? O sea, porque estamos viendo los síntomas de un pensamiento metido dentro de una máquina. Necesitamos pensar de otra manera. Y creo realmente que hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Cada vez me parece que más gente. Y me parece que la forma en que está plasmado el texto, esa forma tan fragmentada, que es muy interesante, como muy sintetizada, ¿no? Muy económica, típica de Clara, quien te conoce, Clara, tu escritura sabe, pero no sé, tuve la sensación de que era todavía más, como que la fragmentación y lo concentrado que estaba la escritura. Era, no sé, más que otras veces quizá, muy interesante y muy profundamente poética, ¿no? Muy concentrada, muy poética, con muchos significados. Un poco lo que vos decías, comparando este proceso, ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver con el báculo ciego, esto de cómo están los brotes. Em, Abernación. Sí, exacto. Aprendí, Raúl, ¿eh? ¿Tiene que ver con Aprendí. eso? la abernación y el origami, sí, sí. Y el El origami. origami, bueno, de muchos procesos naturales, ¿no? Mira, Pues eso sería es una, también, perdón, es como una especie de pequeña filosofía, ¿no? Porque el otro día lo hablaba en clase, justamente, que frente a tanto ruido que tenemos alrededor, lo que necesitamos es elegir las palabras precisas, ¿no? Y entonces creo que la literatura en ese sentido es como un vivero muy fecundo, ¿no? O sea, elijamos lo que sí hay que decir, dejémonos de ruido y vayamos a la esencia, ¿no? Vayamos a la aberración. Me parece un buenísimo ejemplo. Sí. o sea, lo de la aberración para mí es muy a recordar, porque seguramente creo que fue el primer texto que le mandé a Clara que me dijo, ahora sí, llevamos 6, 7 meses que la manera que tiene Clara de trabajar, de nuevo, es desde la sinceridad, ¿no? Entonces escribías 8 o 9 folios y decía, hay un par de palabras, hay una línea que se salva y yo decía, Dios mío, Romino sabe también. como, ya, por eso, como he oído y sabía, ¿no? que eras discípula, pues entiendes el proceso, ¿no? Pero cuando llegamos al tema de la aberración, para mí fue, nunca mejor dicho, el brotar, ¿no? Ujú. El saber que había un montón de
herramientas que yo podía tener dentro, pero que todavía no sabía sacarlas. Y Clara tuvo un ejercicio de paciencia de muchos meses hasta que un día di yo creo que con la clave de poderme comunicar con ella a través de los textos de una manera que se acercaba a la idea que teníamos los dos en común de hacia dónde tenía que tirar el libro, porque escribimos mucho al principio sin saber hacia dónde iba el libro. Y eso también se Íbamos cuenta como en el propio... perdidos, ¿no? Yo creo, Raúl, que no fue de paciencia, sino como de búsqueda común. Es como Ujú. si yo en vez de tener solo una cabeza hubiera tenido dos y hubiera tenido que buscar también en unas habitaciones que no conocía, digamos. Pero yo no lo viví como un ejercicio ni de paciencia, ni de enseñanza, ni nada que ver, sino como un pensamiento común que generaba en mí justamente lo que quería que generara, pensar. Pues yo también pensé mucho en Ujú. el libro, o sea a medida que iba escribiendo, no es que yo tuviera la solución de cómo se hacía, sino que a partir de lo que Raúl me decía, yo tenía que cambiar mi punto de vista y bienvenido cambiar el punto de vista, ¿no? O sea, es muy interesante que alguien te haga pensar de manera lateral también, ¿no? Entonces yo creo que fue por ahí, fue como tomar un material que yo consideré propio. O sea que era como un problema literario que yo tenía, lo que él me planteaba. Pero a mí los problemas me gustan en este sentido, ¿no? Porque justamente me quitan de esta zona de comodidad, de repetir siempre lo mismo, que es lo que suelen hacer los autores cuando les va bien. O sea, ahora escribo el mismo libro para engañar a la gente, no pienso nada, y eso para mí no es literatura, eso es mercado, que es otra cosa, ¿no? Mira, lo que acaba de decir Clara es algo que me ocurre a mí. A mí me han propuesto escribir libros sobre botánica, sobre zoología, sobre temas que ya conozco, pero no creo que aporten nada nuevo. Es decir, Claro. no, no voy a escribir no sé, el origen de la evolución. O sea, no voy a ser Darwin ni Wallace descubriendo no sé qué. Entonces, seguramente repita, si lo hago y algunas cosas he hecho, repites otros modelos. Está bien, porque la gente quiere aprender y sacas un libro donde tú puedes enseñar, ¿no? Pero este libro, eh, que puede tener una orientación muy literaria por el peso que tiene Clara, digo en el Pues eso peso del peso que tengo no me gusta nada. por la influencia Eso, literaria que tiene muy bien Clara, dicho, muy bien. bien, El prestigio. eh, a mí me interesaba mucho por lo que puede aportar a la gente de la ciencia, porque es otra mirada distinta. Al igual que los literatos o la gente que le gusta la literatura de calidad va a tener otra mirada hacia los árboles, a mí me apetecía que dentro del mundo del naturalismo, dentro del mundo de la ciencia, se abriera una ventana a mirar todo esto con una óptica muy vinculada a lo que es la cultura. Y si algo somos los humanos, lo somos gracias a los árboles, es decir, en todos los niveles, ¿no? Entonces, es muy interesante de nuevo esta dualidad de juntar ciencias y letras, pero también por el lector, por el público al que va a ir destinado. ¿Cómo lo van a leer? La gente de mi entorno que lo ha leído se ha quedado un poco como diciendo, yo no me esperaba que fuerais a sacar algo así, ¿no? Entonces, y de hecho, hoy me escribía una persona, una amiga bióloga, y me dice, lo tengo que escribir, lo tengo que leer otra vez. O sea, sé que voy a dejarlo reposar, lo voy a leer otra vez, porque sé que tiene un montón de capas que no he percibido, o sea, que no me han llegado. Ujú. Bueno, yo personalmente como lectora les agradezco que hayan hecho nos hayan hecho a los lectores este regalo que es otra forma de entender la vida, la comunicación y sobre todo la actitud frente a la otredad, la valoración frente a todo lo que tiene el otro, el distinto, para ofrecer, ¿no? Eso me parece que es un cómo, que es muy importante y muy esperanzador. Eh, bueno, me parece que es uno de los tantos méritos que tiene este libro, pero no un mérito menor. Eh, Mira, como tenemos que más o menos cerrar, me gustaría que Raúl contara el proyecto que tenemos del Bosque de los Ah, Libros, que ujú. yo creo que es bonito para que a el Romina cierre le va del a libro, gustar. claro. Sí, a Ajá. Romina le va a gustar y sirve como cierre también. Y en los diálogos que manteníamos hubo un momento en el que yo le contaba a Clara, digo, somos conscientes de que todos los libros han estado vivos, que todos los libros han tenido pájaros cantando, han escuchado el viento. Y empezamos, joder, sería muy bonito el poder devolver al bosque todos los libros que hemos escrito o todos los libros que hemos leído. Y Clara decía, todos los escritores deberían plantar un árbol, plantar un bosque, es decir, devolver a la tierra sus páginas. Volvíamos otra vez y ya Clara dice, ¿y por qué no plantamos un bosque? Un bosque de los libros y digo, pues
bien, pues como la primera llamada de Raúl, ¿quieres que escribamos un libro juntos? Pues ¿cuándo nos ponemos? Pues esto fue como el retorno, ¿no? Es decir, queremos plantar un bosque de los libros, invitar a escritores a que vengan a plantar y que vengan a leer sus páginas y al final se ha producido, es decir, es el momento ahora de empezarlo a contar y el 28 de febrero juntaremos a un buen grupo de escritores, a un buen grupo de lectores, a plantar un bosque de los libros en Salamanca, en la finca de la fundación para la que trabajo, y lo haremos además con una cierta carga de buen activismo en el sentido de recuperar una ribera, de recuperar una especie como son los olmos, que perecieron todos en España por la grafiosis y ahora ya se ha conseguido cepas que son resistentes. Entonces, aunar en esa plantación de nuevo uno de los hilos del libro, ¿no? De aunar el campo, aunar los árboles, aunar los escritores, las escritoras y poder tener un día de celebración de los libros y los árboles. Ujú. Hermoso proyecto y bueno, mucho éxito, ¿no? Espero que se vayan sumando y que esos bosques vayan creciendo también en otros lados, ¿no? Ujú. Seguramente es una iniciativa que mucha gente va a querer adoptar también como propia. Copiar, hay que copiar. Hay que copiar lo que es bueno, hay que copiarlo. Lo que sirve hay Sí, que sí. copiarlo. Eso. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes y bueno, enhorabuena. Bueno, gracias, Sí, Roberta. Nos seguimos viendo, ¿no? mil gracias, mil gracias. Buen día. Venga, buen día. Chao, Chao. hasta luego.